Bien, entonces empecemos con esta pregunta que es como de funciones, es el tema de matemáticas, es uno de los temas más recurrentes, es uno de los temas más importantes en toda la matemática, entonces el IFES lo evalúa, ¿sí? El IFES tiene que evaluar esto, por eso es que es muy importante este tema. Es muy fácil, pero hay que tener, como les digo, el concepto claro. Bien, entonces mire lo que dice. Una relación es una correspondencia de los elementos bueno, conjunto de partida con los elementos del mismo o diferente conjunto de llegada. Bien, entonces aquí hay como, lo primero que hay que saber es que hay un conjunto de partida y un conjunto de llegada. ¿Listo? Eso es. ¿Un conjunto de partida qué es? Pues, ¿dónde empieza? Más nada, no tiene más dificultad, ¿sí? Conjunto de llegada, pues, ¿dónde empieza? Conjunto de salida, ¿dónde termina? Bien. De tal manera que los elementos de partida le corresponden a uno o más elementos del conjunto de llegada, ¿sí? Por ejemplo, fíjense aquí estos son ejemplos de conjuntos, ¿sí? Fíjense que la flechita va de un sentido a otro, va de M a N, eso quiere decir que el M es el de partida y N es el de llegada, ¿sí? Porque nada más miren el sentido de la flecha, ¿vale? Eso significa partida, llegada, dependiendo de a dónde se vaya. Entonces, fíjense, esto es una relación porque fíjate que aquí el uno le corresponde la letra A, ¿vale? Por eso se llama que es una correspondencia, de ahí es que viene eso, porque a un elemento le corresponde otro elemento de otro conjunto, ¿bien? Por eso se dice que es una correspondencia. Eso es lo que es una relación, una correspondencia, que a uno le corresponde otro, ¿bien? Entonces, fíjense que le puede corresponder uno o más elementos, ¿vale? Por ejemplo, fíjense que aquí al uno le corresponde la letra A y la letra B al mismo tiempo, ¿sí? Porque eso es una relación, una correspondencia, que a uno le corresponde otra cosa, ¿sí? De otro conjunto, ¿vale? Eso es una relación, ¿ok? Que a un elemento de un conjunto le corresponde o se le asigna, esa también es otra palabra que se usa mucho, se le asigna. Entonces, fíjense, aquí al uno se le asigna la letra A y la letra B, que son del conjunto de salida, ¿sí? Entonces, eso es una relación, ¿vale? Simplemente que a una cosa le corresponde otra. Bien. Por ejemplo, cuando uno hace tablas de Excel, ¿sí? Mm, Cuando uno hace tablas de Excel, eso se usa mucho, ¿vale? Les voy a mostrar, ¿sí? Para que vean que es simplemente una asignación, ¿sí? Mm, por ejemplo, aquí mis estudiantes anteriores, ustedes, fíjense que a este estudiante le corresponde esos datos, ¿sí? Esos son sus resultados de un simulacro, ¿verdad? Esto es una relación, ¿sí? Estoy relacionando su correo, porque así es como yo se diferencio los estudiantes. Le estoy relacionando su correo con los resultados de su simulacro. Eso es una relación, ¿sí? Más nada, ¿sí? Que a una cosa le corresponde otra. Bien, eso es una relación. Bien. Ahora viene, ahora viene lo importante, ¿sí? Ahora viene lo importante. Dice, mientras que una función a cada elemento del conjunto de partida le corresponde un y solamente un elemento del conjunto de llegada, ¿sí?
Esa es la diferencia, ¿vale? En una relación se le puede asignar varias cosas al mismo elemento, ¿sí? Un elemento puede tener asignado otros varios elementos, ¿sí? Del otro conjunto. Pero en una función eso no pasa. En una función solamente se le puede asignar un solo elemento, ¿sí? Esa es la diferencia con una función. Eso es una función. Es una correspondencia, pero al conjunto de partida, ¿sí? Al conjunto de partida se le asigna uno y solamente un elemento desde llegada. No puede tener más. Si el conjunto de partida, bueno, si los elementos del conjunto de partida se le asignan varias cosas, eso no puede ser una función. Es una relación. En una relación sí se puede tener varias cosas asignadas, pero en una función no. En una función solamente un elemento se le puede asignar. Entonces, fíjense, me dice la pregunta, ¿cuál de las siguientes relaciones del conjunto M en el conjunto N no corresponde a una función? Vale. ¿Cuál no corresponde? Entonces, miren la A. Miren que M es el de partida, ¿sí? M es el conjunto de partida. Y fíjense que a uno le corresponde A 2 le corresponde B y a 3 le corresponde C. O sea que cada elemento del de partida tiene un solo elemento asignado, ¿sí? Quiere decir que esto sí es una función, porque cada elemento del de partida se le asigna un solo elemento del de llegada. Entonces, esta sí es una función, entonces no puede ser la correcta. Te están preguntando por la que no es función. Bien. Mire la C. Mira que al 1 le corresponde el elemento A, ¿sí? A 2 también le corresponde A. Y a 3 le corresponde el elemento B, ¿sí? Entonces, miren lo que pasa. Esto sí es una función. Parece que no, ¿verdad? Pero toca tener claro que es el que tiene que tener uno solo es el de partida. El de llegada sí puede tener varias asignaciones, ¿sí? El de llegada sí puede tener varias correspondencias, pero el de partida no, ¿vale? El de partida es el que no puede tener más de una sola asignación. Entonces, esto sí es una función, ¿vale? Porque fíjense que el 1 le corresponde a. O sea, el 1 no tiene más de una sola asignación. Al 1 solamente le corresponde la A. Al 2 también le corresponde la A, pero no importa, ¿sí? Siempre y cuando se le corresponda uno solo, ¿sí? Y lo mismo pasa con la D. Fíjate que al 1 le corresponde un elemento. A 2 le corresponde un elemento. Y a 3 también les corresponde un elemento, no importa que sea el mismo, ¿vale? Lo importante es que le corresponda o se le asigne un solo elemento del otro conjunto. Bien. Entonces, esto sí es una función, porque cada elemento del de partida le corresponde un solo del de llegada. Bien. Entonces, miren la B. Fíjense que el 1 se tiene asignado 2 al mismo tiempo. Eso es lo que no puede pasar, ¿sí? Eso es lo que no puede pasar. El de partida no puede tener varias. El de llegada sí. Fíjense, el de llegada sí puede tener varias, pero el de partida no, porque si no, no es una función. Entonces, esa es la correcta, ¿sí? Eso es una función, ¿vale? Una función es cuando al conjunto de partida le corresponde un solo elemento del de llegada. Si el de partida tiene más de un solo elemento asignado, ya eso no es una función. Es una relación, ¿sí?
Esa es la diferencia entre relación y función. Y ya, eso es todo, fíjense. Ahí te lo decían, obviamente, ahí te lo dicen, como les decía en las clases de matemáticas. El IFE le interesa que tú sepas usar esa información, pero cuando ya tú has repasado esto, cuando ya tú sabes de qué te están hablando, queda mucho más fácil, ¿sí? Aunque aquí te lo estén diciendo, fíjate que se puede complicar, se puede complicar porque no estás acostumbrado a ese lenguaje matemático. Por eso es que si, aunque el IFES te da la información en muchas veces, aunque el IFES le importa es cómo tú usas lo que sabes, aún así hay que tener esa técnica, ¿vale? Para que se haga más fácil. Se hace mucho más fácil cuando ya tú sabes de qué te están hablando. Bien. ¿Dudas, chicos? ¿Alguna duda? Bueno, para los que acabaron de entrar, em, para los que acabaron de entrar, ¿quién estudia un fin de semana? Sí, empezando por ahí. ¿Quién en su sano juicio se pone a estudiar para el IFE un fin de semana? Ustedes están locos. Pero pues, sí, así es como se logra, ¿ok? Los felicito. Solamente las personas que son capaces de hacer este tipo de sacrificios son los que terminan llegando como a ese siguiente nivel, ¿vale? Como aprendiendo y familiarizándose y mejorar más rápido. Entonces, sí, la verdad es que sí, es una locura. Es una locura estar aquí estudiando mientras los demás están, no sé, de fiesta o descansando, durmiendo, o viendo anime o cualquier cosa. Pero sí, lo mismo me preguntan en mi trabajo. Sí, sí, es que para la gente normal, para la gente promedio y para la gente que no es capaz de ver más allá de sus metas, esto es una locura, ¿sí? Estar aquí cuando deberíamos estar descansando. Supuestamente para eso existe el fin de semana, ¿no? Pero créanme que vale la pena. ¿Hasta cuándo hay plazo para el simulacro? No hay plazo, ¿ok? No hay plazo. Conmigo puedes hacer el simulacro cuando quieras, sí, literalmente cuando quieras. Bien, para ver si me relajo. Sí, fíjate, lo que les decía ayer, eso es lo malo de estudiar conmigo. Sí, ese es lo malo, porque como yo no les obligo a nada, uno dice, bueno, me relajo. Eso es lo malo. Pero miren lo que pasa, bien, les voy a explicar esto porque es importante. Em, intensivo de enero. Bien, miren. Lo bueno diría yo. Pues sí, lo bueno y lo malo al mismo tiempo. Miren lo que pasa. Para esta semana, yo hice todo un cronograma, ahorita se los vuelvo a mandar para los que entraron hace poco. Yo hice todo un cronograma para ustedes, para tener todo organizado y pues, a mí me gusta tener todo muy organizado. Entonces, para esta semana, lo mejor es hacer el simulacro uno, ¿bien? O sea, esta es como la recomendación. Cada semana les coloqué recomendaciones para cada semana. Entonces, si ustedes terminan el simulacro este fin de semana, quedan bien. O sea, eso es lo mejor que pueden hacer, ¿sí? Eso es lo mejor. Si no, no hay problema, ¿ok? En serio, no te voy a sacar, no te voy a colocar un uno. No le voy a decir a tu profesor de matemáticas que te coloque mala nota, ni siquiera, yo ni siquiera hablo con los profesores de sus colegios, esto es totalmente aparte. En serio, no hay ningún problema, ¿bien? Pero si lo haces esta semana, o sea, si lo haces este fin de semana, ya quedas bien, quedas perfecto. ¿Listo? La recomendación es que lo termines antes del sábado 21, ¿vale? Esa es la recomendación porque en esa semana toca hacer el simulacro largo. Entonces, si no pudiste, si se te complicó hacer un solo simulacro que es cortico, vas a tener muchos problemas para hacer el largo. Entonces, es por eso, lo mejor es hacerlo esta semana, para que cuando venga el simulacro largo, poder, puedas concentrarte en eso, porque es un simulacro muy, pero muy importante. Bien. Entonces, es por eso que se los recomiendo, ¿vale? No hay afán, pero les aconsejo que lo hagan antes porque si no,
Porque si no pudiste hacer uno solo, si te pareció difícil organizarte con uno, organizarte con dos va a ser casi que imposible. Bien, ¿vale? Entonces, sí, también por lo que dice Isabela. Por eso es que lo mejor es hacerlo con tiempo porque puedes aprovechar estas clases de los fines de semana para preguntar. Las preguntas que le estoy haciendo hoy son preguntas que ustedes mismos me mandaron, ¿sí? Entonces es por eso que si quieres aprovecharlo, si quieres hacer todo bien y todo como aprovecharlo al máximo, lo mejor es hacerlo esta semana, ¿sí? Para que la siguiente semana te centres en preguntar, ¿sí? Preguntarme lo que no hayas podido hacer, ¿sí? Y en la siguiente semana te centras en el simulacro largo. Y en la que viene en el simulacro, ya que ya es como el simulacro último en donde te vas a dar cuenta si mejoraste o no mejoraste o perdiste el tiempo conmigo. Sí, puede pasar, pero pues sí, ese es simulacro ITFES, ¿vale? Te fíjate que se trabaja mucho y lo mejor es organizarse, ¿ok? Lo mejor es organizarse. No hay afán, pero si te organizas bien, créeme que no tendrás ningún problema. Entonces, bueno, ahorita se los mando otra vez, ¿ok? Para los que son nuevos, sepan lo que preparé para ustedes. Bien. Profe, las 5 y 6 de biología, la 9, ok, vale, ok. Dale, mándamelas por WhatsApp, ¿ok? Para que no se pierda entre ahí. Mándala por WhatsApp y ahorita la busco. Bien, perfecto. Entonces, fíjense que esta pregunta, nice. Había que leer, pero si ya tú sabes esto, si ya este tema ya lo tienes claro desde antes, no vas a tener ningún problema cuando vayas a hacerlo con el ICFES. ¿Sí? Perfecto. Siguiente. Fíjense, esta pregunta me encantó. Esta pregunta, porque parece que es muy, pero muy difícil. O sea, uno lo lee y uno queda en las mismas, ¿sí? Pero ya verán que se requiere una cantidad de intuición increíblemente alta, ¿sí? Para la pregunta esta es pura técnica, ¿ok? Por eso es que la voy a explicar mañana o de pronto hoy en la noche, al final. Pero lo más seguro es que lo explique mañana porque requiere mucha técnica. Tengo que explicarles bien el tema. Pero esta pregunta es mera intuición, en serio. Si tú no tienes esa intuición, si no practicaste, si no hiciste los quizzes, si no practicaste, esto se vuelve imposible. Bien, entonces ahorita la vemos. Veamos esta, dice, la representación de la gráfica de una función f de x es igual a mx más b. Es una línea recta cuya pendiente es m y el intercepto con el eje y es 0, b. Ok, entonces miren lo que dice. M, lo que representa la M, es la pendiente, que es lo mismo que la inclinación. Bien, esto es algo que no muchos estudiantes saben o se les olvida. La pendiente es lo mismo que la inclinación. Es lo mismo. Simplemente que a los matemáticos nos gusta colocar nombres raros. Pero sí, M es la inclinación. Bien, o sea, ¿qué tan inclinada está? Si está muy inclinada o si está más o menos, ¿sí? O si no tiene inclinación, ¿vale? Porque es una recta, es una línea recta. Bien. Y el B, ¿sí? Y el B es el corte con, corte con el eje Y. Bien. Le dicen intercepto, pero de nuevo, para hacer las cosas complicadas. Intercepto es lo mismo que corta. Bien. Entonces, que ese B de la ecuación, lo que me dice o lo que significa es eso. ¿En dónde corta la función el eje Y? ¿En dónde lo corta? ¿Por dónde pasa? ¿Vale? Entonces, miren lo que pasa. ¿Cuál es la gráfica de la función f de x
3 medios más 3. Entonces, miren, comparen. Comparen con el ejemplo. Fíjense que la m viene siendo el 3 medios, porque está al lado de la x, y el b viene siendo ese, o sea, que es como el término independiente. Ese no tiene x, no tiene y, es simplemente un número, ¿sí? Es una constante, ¿vale? Entonces, miren, como el b es 3, quiere decir que la gráfica corta al eje y en 3, ¿sí? Entonces, miren que con eso se descarta la c, porque miren que corta el eje y, pero en 1. Y no puede ser, ¿sí? Porque debería cortar el eje y, o sea, debería pasar por 3, no en 1. Y lo mismo en la D, ¿sí? Fíjate, ya sabiendo eso, ya se descartan las dos. Bien, solamente sabiendo eso. Ahí te lo dicen, obviamente, pero te lo dicen más complicado, porque esa es la idea. El IFES te da todo, pero tampoco te lo va a dar en bandeja de plata para que tú marques relajado, ¿sí? El IFES no te lo va a explicar así. El IFES te da la información y tú debes ser capaz de entenderla. Entonces, sí, bien, solamente sabiendo eso ya se descarta 6D. Ahora, miren, fíjense que tienen la misma pendiente, ¿sí? Pero lo que toca saber es esto, de que si la pendiente es positiva, quiere decir que es creciente, ¿vale? Y si la M es negativa, quiere decir que es decreciente. Bien, eso es lo que tocaba saber. Si la pendiente es positiva, quiere decir que la inclinación es como hacia arriba. Se inclina, pero mirando entre comillas hacia arriba. ¿Sí? Es como una loma de subida. Eso es la pendiente, la inclinación. Cuando vas a subir una montaña, una loma en moto, en carro, lo que sea, si la vas subiendo, bueno, es creciente, va creciendo. Si la vas bajando, es decreciente, ¿sí? Entonces, fíjense, por eso se descarta la B, porque fíjense que en la B es decreciente, ¿listo? Vale. Si fuera negativa, por ejemplo, si fuera menos 3 medios, ahí sí sería la B, ¿sí? Ahí sí sería decreciente. Pero como es positiva, quiere decir que la función es creciente, o sea, va subiendo. Va subiendo, viéndola de izquierda a derecha, va subiendo, ¿sí? Porque la pendiente es positiva. Eso era todo. Entonces, sí, fíjense, son conceptos. Son conceptos que hay que repasar para que estos temas queden mucho más fáciles, ¿sí? Ya tú sabiendo esto, ya esta pregunta se responde en 10 segundos. ¿Ok? ¿Alguna duda, chicos? Antes de seguir. Perfecto. Entonces, nada, ¿cuál es el consejo? Pues no, siempre que hagan un simulacro, revisar lo que no hayan entendido para que la próxima vez que hagan un simulacro, ya tengan el concepto, ¿sí? No se equivoquen en el mismo tema. La pregunta no se va a repetir, eso es lo más seguro. Lo más seguro es que no siempre se repitan las preguntas, pero el tema sí. Entonces, ya tú con estos conceptos ya te va mucho mejor simulacro tras simulacro. Bien, ahí vamos. Vale, entonces ya saben. M, la pendiente es la inclinación. Y el B es el corte con Y, o sea, en donde pasa, ¿sí? En donde intercepta al eje Y, por eso se llama intercepto. Bien, vale. Miren esta pregunta. Esta pregunta es increíble. ¿Sí? Esta pregunta es lo que yo les digo, es un claro ejemplo de que si tú quieres salir bien en el ICFES necesitas más que conocimiento, ¿sí?
Necesitas algo más que conocimiento si quieres salir bien, un buen puntaje que te sirva para estudiar lo que quieres. Se requiere más que conocimiento. Entonces, mire lo que dice. Dice, en la recta real se representan tanto los números racionales como los irracionales. Representar un número con infinitas cifras decimales no periódicas es imposible. Y por lo tanto, nos tendríamos que conformar con una aproximación. De todas maneras, hay métodos geométricos que permiten representar algunos números irracionales en la recta numérica. A continuación, algunos números reales ubicados en la recta real. Vale. Los números irracionales son números que tienen infinitas cifras decimales que no se repiten, ¿sí? Por ejemplo, el número pi, ¿vale? El número pi. El número pi es 3,1416 y ya ahí sigue. Un montón, o sea, es infinito, no termina nunca las cifras decimales. Pero nosotros lo aproximamos a 3,14, ¿sí? En matemáticas nosotros hacemos una aproximación, no es eso, ¿sí? Es una aproximación. Bien, entonces sí, eso es lo que te están diciendo. Los números irracionales son muy difíciles de representar, pero hay algunos métodos geométricos. Por ejemplo, esto lo que están haciendo aquí es un método geométrico, porque están utilizando triángulos y cosas así para representar los irracionales. Entonces, bueno, dice la pregunta. Los números reales que corresponden a P, Q, R, S, que se encuentran representados en la recta son respectivamente. Hmm, ¿Qué hacer aquí? Ok. Es por eso, eh, es por eso que el IFE se vuelve a veces muy, pero muy difícil. Porque te toca leer esto y saber qué hacer. Y tras de eso tienes que saber qué hacer, pero ya, si te demoras, te vas, pues, se te va a ir el tiempo. Si no sabes qué hacer de una manera rápida. O sea, apenas tú leas, ya tienes que saber qué es lo que tienes que hacer. Y eso es muy difícil, eso requiere de mucha práctica. Tú puedes saber mucha matemática y todo lo que tú quieras, pero si cuando lees una pregunta no sabes qué hacer rápidamente, te puede ir mal, ¿sí? Te puede ir mal. Entonces, bueno, miren lo que pasa aquí. Miren que tomaron una recta, sí, esta es la recta real, bien. Bueno, lo voy a hacer, se los voy a volver a escribir acá para que lo vean mucho mejor, ¿sí? Porque ahí hay mucha información, entonces, miren lo que pasa. Está la recta real, está el cero, acá está el uno. Entonces, miren lo que hicieron. Trazaron una línea en el uno. Bien. Trazaron una línea aquí en uno. Uy, espérense. Mm, Espérense que lo ubique bien. Anda. Bueno, ya a veces pelo mucho con los dibujitos. Bueno, what? No, pues gracias, Carlos. Carlos. Bueno, bueno, ahí está el uno. Fíjense que trazaron una recta vertical ahí en uno y formaron un triángulo, ¿sí? Desde cero hasta la cima, ¿sí? Hasta la cima. Crearon un triángulo, ¿bien? Y la altura de ese triángulo es uno. Ahí te lo dicen, ahí está, ¿bien? Ahí dice que vale uno. El triángulo vale uno. La altura vale uno, ¿bien? Entonces, miren lo que hicieron. Para hallar la hipotenusa, lo que hicieron fue usar teorema de Pitágoras. Fíjense, ¿a qué se les parece eso? Raíz cuadrada, una suma y raíz, eso es Pitágoras.
¿Sí ven? Eso es Pitágoras, ¿vale? ¿De dónde sale eso? Pues porque como es en el eje horizontal, va de 0 a 1, quiere decir que ese lado vale 1, ¿sí? La base del triángulo vale 1, porque va de 0 hasta el número 1. Y la altura también es 1, entonces el teorema de Pitágoras es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado y se saca raíz. Bien, o sea, sumar los lados, sumar los catetos y elevarlos al cuadrado y sacar raíz. ¿Sí? De ahí, ¿sí ven de dónde sale? Sale del teorema de Pitágoras. 1 al cuadrado es 1. ¿Sí? 1 al cuadrado es 1. Entonces, 1 más 1, 2. ¿Vale? Entonces, la hipotenusa aquí queda como raíz de 2. Eso fue lo que hicieron. Solamente estoy copiando y pegando. Lo importante es que sepan de dónde sale. Bien. Simplemente hicieron teorema de Pitágoras. Ahora, fíjense que trazaron ¿sí? Como unas líneas punteadas y esas líneas punteadas caen justamente en raíz de 2. Fíjense, hicieron esas líneas punteadas y esa línea cae justamente en el valor que me dio la hipotenusa. ¿Sí? Algo como esto. ¿Sí? Lo voy a hacer otra vez acá. Hago las líneas y eso cae justamente en el valor que me dio el teorema de Pitágoras. ¿Sí es lo que hicieron? Ahora, ¿qué hacen? Fíjense, otra vez, ahora vuelven a hacer un triángulo, pero en raíz de 2, desde 0 hasta raíz de 2. ¿Sí? Entonces, miren, vuelven a trazar, ahora vuelven a trazar otra línea, ¿sí? Otra línea vertical justamente en raíz de 2, ¿vale? Espérense que me salga bien. Aquí, ok. O sea, como me dio raíz de 2 la hipotenusa, bueno, ahí hago la siguiente línea, ¿vale? Y se hace otro triángulo, empezando desde 0. Fíjense que todos empiezan desde 0 y tienen la misma altura. Si ven, los dos triángulos que se hacen tienen la misma altura, ¿sí? Entonces lo que toca hacer es, otra vez, teorema de Pitágoras, ¿vale? Eso es lo que hay que hacer. Sacar otra vez teorema de Pitágoras para saber en dónde cae la siguiente línea, para saber en dónde cae la siguiente línea punteada y así saber cuál es Q, ¿sí? Entonces, bueno, sería 1 al cuadrado, porque esa es la altura del triángulo. Todos los triángulos miden 1 aquí, ¿sí? Todos tienen la altura 1 al cuadrado más la base del triángulo, el cateto de la base, el cual es raíz de 2, ¿vale? O sea, ahora la base queda siendo raíz de 2 porque va de 0 hasta raíz de 2 la base, ¿sí? Y se eleva al cuadrado, ¿vale? Porque ese es el teorema de Pitágoras, la suma de los cuadrados de los catetos, ¿vale? Entonces, 1 al cuadrado, eso es 1, y raíz de 2 elevado al cuadrado, se cancela la raíz, ¿bien? Cuando ustedes tienen una raíz cuadrada elevada al cuadrado, se cancelan, ¿sí? Se eliminan, entonces queda 2. 1 más 2 es 3. La raíz cuadrada, pues queda igual. Solamente estaba operando lo que estaba dentro de la raíz. Entonces, fíjense, ahora la siguiente línea punteada cae en raíz de 3, ¿sí?
Si ven, o sea, si uno no tiene este nivel de intuición, ¿cuándo que se te iba a ocurrir hacer eso? Fíjense que es muy difícil de que se le ocurra a uno eso en medio de la prueba real. O sea, porque no te dicen, en ningún momento te dicen que hay que hacer teorema de Pitágoras, pero tú debes tener la intuición necesaria para saber que eso es lo que toca hacer. Entonces, fíjense, la siguiente Q viene siendo raíz de 3, ¿sí? Q viene siendo raíz de 3 porque ahí es donde cae la línea punteada. Entonces se tacha la A y se tacha la D porque dice que es raíz de 5, ¿sí? Dice que Q es raíz de 5, entonces no, ¿vale? Queda ahí. Ahora, hagamos lo mismo, ¿sí? Ahora hagamos lo mismo. Bueno, aunque aquí también con un poquito de intuición se sabe, pero nada, toca ahora, ¿qué toca hacer? Hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Exactamente lo mismo, pero hagámoslo ahora en 2, ¿sí? Hagámoslo en 2 para saber en dónde cae la R. Bien. Exactamente, hagámoslo en 2. Está entre 2 y 3, sí. ¿Vale? Y a ver cuánto nos da. Hacemos el triángulo, ¿sí? Que tiene la misma altura y hacemos teorema de Pitágoras. Fíjense, tocaba era hacer lo mismo. Tocaba era hacer lo mismo para ir sabiendo en dónde caen las líneas, ¿sí? Y nada, teorema de Pitágoras, ¿vale? Sería 1 al cuadrado, porque es la altura del triángulo, todos tienen altura 1, más la base que es 2 y se eleva al cuadrado también, ¿vale? Se eleva al cuadrado. Y a todo eso se le saca raíz. Ese es el teorema de Pitágoras. La suma de los cuadrados de los catetos. Eso da la hipotenusa. Bien. Y bueno, entonces sería, bueno, entonces sería, fíjense, 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado, eso da 4, ¿sí? Eso da 4, entonces fíjense que queda 1 más 4 da 5, ¿sí? Eso es raíz de 5, ¿vale? Eso es raíz de 5. Entonces, eso quiere decir que la R representa la raíz cuadrada de 5, ¿sí? Raíz cuadrada de 5, ¿ok? Aunque fíjense que aquí se podía saber fácilmente, ¿sí? Aquí se podía saber como muchísimo más fácil simplemente viendo esto. Fíjense que la R está justamente en la mitad de 2 y 3, entonces, ¿sí? Eso es 2.5, ¿vale? Entonces, fíjense que así también se podía saber fácilmente cuál era R, cuál era R, como que viendo bien. Y ya, o sea, es aproximadamente 2.5, ¿sí? Porque fíjense, si está ahí justamente en la mitad de la recta, ¿sí? Si fuera 2.8, pues estaría por acá, más cerquita del 3. Pero como está en la mitad, bueno, eso es aproximadamente, ¿sí? Es aproximadamente 2.5. Bien, no es exacto, ¿sí? Les digo, es una aproximación, ¿vale? Porque los números irracionales tienen infinitas cifras decimales, pero se aproximan, así como el número pi. Y ya, fíjense, es una pregunta muy difícil, pero es por el nivel
de intuición que hay que tener. De pronto tú te sabes el teorema de Pitágoras, pero si no lo sabes usar aquí, bueno, pues vas a tener muchos problemas el día de la prueba real. ¿Ok? Muchos, pero muchos problemas. Entonces sí, fíjense, también como que leyendo bien ya sale, ¿sí? Quedaba mucho más fácil ahí. ¿Listo? Entonces, R viene siendo aproximadamente 2,5 porque está entre 2 y está 5 está justamente ahí en la mitad. ¿Ok? Y ya. Y eso es todo. Para que no te compliques que es así con las raíces, porque ¿cuál es raíz de 5 sin calculadora? Porque el IFES no te deja sacar calculadora. Entonces, ¿cómo vas a saber cuánto es raíz de 5? Entonces, fíjate que queda mejor leyendo ahí bien el dibujito. ¿Sí? Como que viendo que R está entre 2 y 3 justo en la mitad. Y ya con eso se tacha la B. Y ya. Sí. Interesante, ¿no? Muy, pero muy interesante. Sí. Tocaba era hacer triángulos, oye otra vez y otra vez y otra vez. Y en donde diera el teorema de Pitágoras, ahí es donde se hace la siguiente línea. Y ya. ¿Alguna duda, chicos? Perfecto. Entonces, nada. ¿Qué es lo que hay que hacer? Practicar demasiado. Tienen que practicar demasiado para que lleguen como a ese nivel de que leen la pregunta y de inmediato saben qué hacer. Eso es lo que hay que practicar más. Los temas, pues nada, se practican y ya, se repasan. Pero esto solamente se puede ganar haciendo muchos quizzes, ¿sí? Para eso también sirven los quizzes, porque como tienen un tiempo límite, te toca pensar rápido, ¿sí? Te toca pensar rápido, así como en el Kahoot, te toca pensar enseguida cuál es la respuesta. Eso es lo que hay que practicar, porque si no, puedes estar aquí una hora sin saber qué hacer. Muy bien, perfecto. Veamos ahora las preguntas de física, ¿sí? Y luego vemos las de biología que me preguntaron. Bien, miren, este es un claro ejemplo. Este es un claro ejemplo de hecho, quiero hacer el ejemplo, ¿vale? Quiero hacer el experimento, ¿sí? Voy a contar cuánto se demoran respondiendo, ¿vale? Hagamos ese ejercicio para que vean algo muy interesante, ¿sí? Les voy a dar como que voy a cronometrar cuánto se demoran ustedes en esta pregunta, ¿sí? Marcan ahí por el chat de Zoom, dicen si es la A, la B o la D. Entonces, dice, la siguiente gráfica muestra el movimiento parabólico. El diagrama representa los vectores correspondientes a la aceleración de estos tres puntos es. Adelante. ¿Cuánto se demora? ¿Cuál marcarían ustedes? Yo les tomo aquí el tiempo. Simplemente para... Ok, Carlos se demoró 10 segundos. Bien. Vale, aquí uno para la D. Steven también la D. Ok. Dos para la D. También se demoró 15 segundos. Fijones, dice. Ahora sale mala. Pues no, no, no. Simplemente para ver el tiempo, ¿vale? Simplemente para hacer. Arson, no sé. Ok. Bien. Esperemos un poquito más a ver cuánto se demoran los demás. Le saca la lengua. Bien. Listo, piénselo, simplemente para ver cuánto se demoraría. No es para más nada. Yo digo que la C, ok. Arson, uno para la C. Te demoraste 1 minuto y 10 segundos. Ok, Marena también la C, minuto y 20. Elías también la C, minuto y 20. Ok, veamos si alguien más lo quiere intentar.
Ok, Gil también la sé. Minuto 30. Ok, listo. Vale, ya 2 minutos. Chicos, ahora voy a cronometrar cuánto me demoro yo. Sí, para que vean la diferencia. Para que vean algo muy interesante. A ver, a ver cuánto me demoro yo. El diagrama representa los vectores a la aceleración. La aceleración es siempre hacia abajo. Ya, 5 segundos. Ya, ya, eso es todo. ¿Vale? El problema, sí, el problema aquí es simplemente el concepto. ¿Sí? Simplemente el concepto. La aceleración, ¿cuál es? La gravedad. ¿Sí? La gravedad, ¿vale? La gravedad, ok. Me demoré como 10 minutos para responder eso. Sí, fíjate. Es una pregunta que se hace en menos de 10 segundos, pero hay que tener como el concepto, la técnica. Esto es simplemente tener un poquito de técnica, ¿vale? Uno siempre dice, no, la fuerza de gravedad, pero la gravedad realmente no es una fuerza, ¿ok? Ahí es algo que uno siempre dice de pequeño en el colegio, pero no, la gravedad no es una fuerza, la gravedad es una aceleración, ¿ok? Nunca se les olvide, ¿sí? Y la gravedad siempre es hacia abajo, entonces, en este tipo de movimientos, la aceleración que tiene o la aceleración que presenta es la gravedad, ¿sí? Es la gravedad. Exactamente, 9,8, esa es la gravedad. En física, por flojera, lo aproximamos a 10, pero sí, la aceleración de la gravedad es 9,8 metros segundos al cuadrado, ¿sí? Fíjate que estas son unidades de aceleración, ¿sí? La gravedad se mide con unidades de aceleración. ¿Por qué no lo pensé? Intuición, intuición. Fíjate, Carlos, tú sabes qué es la gravedad, pero pues si te colocan esta pregunta, no se te ocurre. Eso es por la intuición, ¿ok? Falta de práctica, más nada. Es simplemente falta de práctica. Bien, entonces, bueno. Bueno, y por cierto, la fuerza, como dato adicional, la fuerza se mide en newtons, ¿ok? Es una N mayúscula, en newtons, ¿vale? Cuando digan, no, está experimentando una fuerza de 1000 newtons, eso es una unidad de fuerza, así es como se mide la fuerza en newtons, ¿sí? Entonces, fíjate, no, la gravedad no se mide en newtons porque no es una fuerza, es una aceleración. Y la aceleración, pues siempre es hacia abajo. Bueno, más exactamente es hacia el centro de la Tierra, pero pues visto de esa forma, visto como uno siempre ve que es hacia abajo. Por eso es que sí, siempre es hacia abajo, ¿vale? Interesante, ¿no? Interesante ver cómo hay preguntas que se resuelven en 5 segundos, siempre y cuando ya tú tengas la técnica y la intuición necesaria. Eso es lo que hay que practicar. Eso recuerdo que lo digo en movimiento uniforme de mente. Sí, esto es tiro parabólico, sí, sí. Fíjate, eso también es interesante, Carlos, porque la gente dice, este es uno de los peores errores que la gente comete y que todo el mundo comete. Y es que dicen, bueno, la prueba ITFE se hace en 11. Entonces, yo no puedo estudiar para ITFE en décimo porque me van a aparecer temas que no he dado. Eso es lo que todo el mundo dice y por eso es que en 11 todo el mundo está apurado, ¿sí? Pero en realidad la prueba ITFE es décimo para abajo. Y eso es lo peligroso porque cuando te das cuenta, te preguntan un montón de cosas que viste hace 1 o 2 años y ya todo eso se te olvidó. Ya todo eso se te ha olvidado por pensar que tenías que centrarte en los temas de décimo, de 11.
Y no, la verdad es que la prueba de IFES es muy poquito tema de 11. Casi todo es de décimo para abajo y por eso es que hay que practicar para que no se olviden. Muy bien. Siguiente. Dice aquí. También tiene que ver más o menos con lo mismo. En la gráfica se observa un avión desde el cual se lanza un paquete en el punto 2. Ok. En otra ocasión se deja caer el paquete desde la misma altura, pero desde el punto 1 para que caiga en el mismo sitio que el anterior. ¿Es necesario qué? Ok. Vale. Miren lo que dice la D. Disminuya la velocidad. Pues si va más lento, imagínate que el avión está parado. ¿Sí? Imagínate que hagan acto de fe que el avión está en el aire parado, quieto. Si dejan caer el paquete, la trayectoria va a ser así, ¿verdad? O sea, pues porque el avión está quieto. Si está quieto, bueno, todo lo que tú dejes caer va a caer totalmente hacia abajo, o sea, totalmente directo hacia abajo, totalmente vertical. Bien. Entonces, eso pasa porque como no hay velocidad, bueno, el paquete va a salir sin velocidad, ¿sí? Sin velocidad horizontal, ¿ok? Si el avión va a 100 kilómetros por hora, cuando tú sueltes el paquete, ese paquete también va a ir a 100 kilómetros por hora. Esa es una propiedad del movimiento parabólico, ¿sí? Del movimiento horizontal. Es de que cuando tú dejas caer algo, ese objeto sale con la misma velocidad que de donde lo dejaron caer, ¿sí? Entonces, si disminuye su velocidad, ese paquete lo que va a hacer es que va a caer como que va a salir con menos fuerza, entre comillas. No es con menos fuerza, es con menos velocidad. Entonces, si sale con menos velocidad, no va a alcanzar la isla, no va a alcanzar el punto, ¿sí? Porque como va a salir con menos fuerza, va a caer como que más recto hacia abajo, va a salir más vertical, porque le hizo falta fuerza, ¿sí? Entonces, claro, por eso es la totalmente, ¿sí? Porque como el punto uno está más atrás, bueno, necesita más velocidad para que el movimiento sea más prolongado, ¿sí? Necesita una mayor velocidad horizontal para que el paquete salga con una mayor velocidad, porque como está más atrás, va a necesitar más velocidad, porque si no, no llega, ¿ok? Entonces, eso es lo que tocaba saber, ¿sí? También se hacen 2 segundos, pero pues tocaba saberlo, tocaba tener en cuenta eso. Me costó más pasar 11 que 10. Sí, sí, la verdad es que décimo es más difícil que 11. Lo difícil de 11 es que tienes que estudiar para el ITFES, ¿sí? Entonces, mezclar ITFES con colegio, eso es muy, pero muy difícil, ¿sí? Entonces, sí, por eso es que hay que repasar mucho décimo, de décimo para abajo. En fin, entonces sí, eso era, ¿ok? Como el avión necesita, como el paquete necesita más velocidad, bueno, el avión también tiene que aumentar la velocidad para que le transmita, entre comillas, ¿sí? Es como si el avión le transmite esa velocidad al paquete que sale. Eso es todo. Bien. Siguiente, esta pregunta es muy, pero muy buena. Sí, esta pregunta es muy, pero muy interesante. Miren lo que dice. En la siguiente gráfica se observa de manera cualitativa el comportamiento de una sustancia pura. Vale, ¿qué sustancia pura será? ¿Qué sustancia pura será? No, no te lo dicen, pero fíjense, nunca se les olvide esto. Siempre que ustedes vean que en 100 grados hay un cambio, eso es agua.
¿sí? Eso es agua. El agua hierve a 100 grados, entonces esto es agua donde quiera que sí, se nota que es agua, no te lo dicen, pero sí es agua, ¿vale? Porque fíjense que en 2 hay un cambio de estado y en 4 también, ¿sí? Los cambios de estado se dan cuando no hay cambio de temperatura, ¿sí? Cuando la temperatura no aumenta. Ahí es donde se dan los cambios de estado, ¿sí? Entonces, miren lo que dice. Una docente solicita que identifiquen las zonas en las cuales existen los cambios de estado y cuáles son sus cambios. Ok, vale. Eso es lo que tocaba saber. Los cambios de estado se dan cuando la temperatura no aumenta ni baja. Bien. Entonces, fíjate, los cambios de estado se dan aquí en 2 porque aquí, fíjate que la temperatura no aumenta ni baja. Quiere decir que aquí hay un cambio de estado y en 4 también. ¿Sí? En 4 también hay un cambio de estado. ¿Ok? De hecho, voy a anotar esto para que quede aquí en las notas. Un cambio de estado siempre se da no, cuando no aumenta la temperatura. O sea, cuando la temperatura es constante, ¿sí? Es constante. Nunca se les olvide eso. Bien. Cuando la temperatura es constante, bueno, ahí es donde existe un cambio de estado. Pensé que era al revés. No, 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 no. Eso pasa porque cuando se está cambiando, por ejemplo, de sólido a líquido, la temperatura que entra al cuerpo se invierte en romper los enlaces. ¿Ok? Es por eso que la temperatura no aumenta, porque el calor que está entrando se está invirtiendo en romper los enlaces, en alejar las moléculas para que se cambie a líquido, ¿sí? Para que disminuya la fuerza de cohesión. Entonces, por eso es que la temperatura no aumenta. Está aumentando calor, está recibiendo calor, porque fíjense que el calor aumenta, ¿sí? En química, la Q significa calor, ¿bien? Entonces, fíjate, está recibiendo calor, pero la temperatura no aumenta. Es justamente por eso, porque el calor que le está entrando se está usando en separar las moléculas, ¿sí? Entonces, ahí, eso quiere decir que ahí es donde está cambiando. Cuando se están separando las moléculas, ahí es donde está ocurriendo el cambio de estado, ¿sí? Exactamente. Entonces, ya. Por eso es que en 2 y en 4 hay cambio porque la temperatura no aumenta, porque el calor se está usando en romper los enlaces. Bien. Y bueno. Esto, obviamente, esto, como ya les decía, es evidente que esto es agua, entonces, en 2 está pasando de sólido a líquido, porque el agua es sólida por debajo de los 4 por debajo de 0 grados, ¿sí? Por debajo de 0 grados, el agua es sólida, entonces esto es fusión, ¿sí? De sólido a líquido. Bien. Y luego es de líquido a gaseoso, entonces eso es ebullición. ¿Sí? Cuando vean que, el agua, que la sustancia ebulle a 100 grados, eso es agua, ¿sí? Eso es agua donde se meta. Uy, ebullición con C. Entonces sí, ¿vale? Ya, ahí sale enseguida la respuesta. Bien. Es ebullición porque ahí el cambio de estado es de sólido, de líquido a sólido. Ya, 2 fusión, 4 ebullición. Entonces, fíjense, es como una mezcla, ¿vale? Una mezcla de técnica y también de intuición, de saber leer la gráfica. Eso es muy importante. En naturales y matemáticas, eso es pura gráfica por todos lados. Entonces hay que saber leerlas. Interesante, ¿verdad? Así es como se aprenden cosas nuevas. Y se repasan, sobre todo se repasa porque esto se ve en décimo, ¿vale? Los cambios de estado, esto se ve en primaria.
En primaria se ven los cambios de estado, pero obviamente todo eso se olvida. Y uno piensa que es puros temas de 11, pero no, son de deseo para abajo. Ok, entonces ya saben, eso es. Bueno, y también les voy a anotar aquí por si acaso. Les voy a dejar esta tablita para que lo repasen. Cambio de estado de la materia. Sí, esto hay que sabérselo. En serio, hay que sabérselo. Vamos a repasarlo rápidamente. Sí, repasémoslos aquí rápidamente para que la próxima no se nos olvide. Miren, de sólido a líquido es fusión y de líquido a sólido es solidificación. Bien. De líquido a gaseoso es vaporación o evaporación, es lo mismo. Y de gaseoso a líquido es condensación. Eso es lo que pasa con la lluvia. La lluvia, pues, es un cambio de estado de gaseoso a líquido, ¿sí? Se condensa, se condensa y pues sale lluvia. Bien. Y de sólido a gaseoso es sublimación. Bien. De sólido a gas es sublimación. Y de gas a sólido es cristalización, pero también se le llama sublimación inversa, sublimación invertida, por si acaso lo ven. Si ustedes ven sublimación invertida, ya es lo mismo que cristalización. Sí, es lo mismo. Entonces ahí para que no se les olvide. Bien, perfecto. Ah, bueno, aquí fíjense, aquí dice sublimación inversa, sí. Cuando pasa de gas a sólido. Y de sólido a gas es sublimación normal. Sí, este dibujito me gusta más. Sí, cristalización, eso casi no he visto que se usa. Es muy grande. Ok, pues sí, solamente como esas son las dos cosas que tocaba saber. Que los cambios de estado son cuando la temperatura es constante y pues los cambios, ¿sí? De sólido a líquido es fusión y de líquido a gas es de líquido a gas es ebullición. Hay que sabérselo, hay que sabérselo de memoria. Bien. Ah, bueno, aquí le dicen evaporación, pero también es ebullición, ¿ok? Ebullición es lo mismo que de líquido a gas, es lo mismo, solamente un cambio de nombre. Bien, siguiente, siguiente, dice, de acuerdo con la gráfica, es correcto que los cambios de estado son procesos. Ok. Los cambios de estado son procesos isocóricos porque los cambios se desarrollan a volumen constante. No, no es a volumen constante. Isobáricos porque no hay un aumento de energía interna de la sustancia. Eso es incorrecto porque sí, cuando pasa de un estado a otro, la energía de las moléculas aumenta, ¿sí? Por ejemplo, cuando pasa de líquido a gaseoso, las moléculas ganan más energía, entonces se mueven más libremente. Un gas se mueve mucho más que un líquido, por eso, porque las moléculas tienen más energía interna. Adiabático, ya que no intercambia calor con el medio que lo rodea. Eso es falso, porque cuando hay un cambio de estado, sí aumenta el calor, sí absorbe calor, ¿vale? Lo que es un proceso isotérmico, porque no hay un cambio de temperatura, ¿sí? Lo cual es lo mismo que decir que la temperatura es constante. Bien. Lo que les decía, los cambios de estado son cuando la temperatura es constante. Eso quiere decir lo mismo que dice la D, ¿sí? Eso es un proceso isotérmico, o sea que la temperatura es constante.
¿vale? Ya, eso era todo. Fíjense que solamente nos tocaba saber eso. Ya con una vez ya tú sabes eso, ya lo demás es simplemente leer, leer bien, ¿vale? Es lo mismo, ¿sí? Que no hay cambio quiere decir que es constante, es lo mismo en física y química. Bien, vale, bueno, aquí quedan otras preguntas de física, pero voy a resolver una de biología que me mandaron, ¿ok? Isabela me preguntaba por biología, entonces voy a aprovechar. Pero sí, fíjense que es relativamente fácil, relativamente sencillo, pero eh, hay que tener mucha intuición y técnica. Vale, las 5, las 6. Ok, vale, de un momento. Biología. Entonces, sí, chicos, mi consejo, hagan el simulacro esta semana para que en la próxima pregunten, ¿ok? Para que la próxima pregunten. Las preguntas que estoy haciendo yo hoy son las de estudiantes que ya lo hicieron, entonces están aprovechando para preguntar y así mejoran mucho más. Bien, miremos estas preguntas de biología. A ver, listo, miren. Me he hecho me he hecho un descanso de Navidad y ahora las reuniones me atrofian el cerebro. Los simulacros están en la página, ¿no? En la descripción del grupo, ¿sí? En la descripción del grupo de WhatsApp. Bien, es esta. Aquí está. Vale, aquí está el PDF donde se leen las preguntas y en el cuestionario pues marcas. ¿Ok? Está en la descripción para que lo hagan cuando quieran, en cualquier momento. Ahí lo pueden abrir cuando quieran, en la descripción del grupo de WhatsApp. Y son todos esos, ¿verdad? Sí, pero es súper corto, ¿sí? Cada materia tiene 20 preguntas, ¿sí? Es súper cortico, ¿vale? Se hacen nada. Son 20 preguntas por cada materia. Bien. Ok. Bueno, por cierto, antes de seguir, le debo una disculpa a Carlos. Carlos, te doy una disculpa eh, porque ayer tú dijiste algo como que, bueno, si el IFES tiene 500 preguntas, entonces ¿cuánto tiempo te hora por haberle burlado de eso? Sí, obviamente hay que saber, ¿vale? No, el IFES no tiene 500 preguntas. Tiene 500 puntos, pero no 500 preguntas. ¿Ok? El IFES tiene en realidad, espérense para ver si lo tengo por acá. Eh, el IFES tiene en realidad 120 en la primera sesión y 130 en la segunda, ¿sí? O sea, eso no son 500 preguntas. Sí, 120 y 130. Bien. Me alegra que sean menos, sí, son menos, pero sí, el tiempo es muy, pero muy importante. Tienes más o menos 2 minutos, ¿sí? Por eso les decía, 2 minutos es lo estándar porque si tú haces las cuentas, si te pones a calcular, te va a dar como 1 minuto y 45 segundos. Ese es como el tiempo que te deberías gastar por cada pregunta. 1 minuto con 45 segundos, ¿sí? Ese es como que 2 minutos es como lo estándar, lo general. Bien. Le da un sentimiento de paz. No, no, la verdad es que no. Es complicado, sí, complicado. De hecho, cuando sacaron 500, ¿se acuerdan que hubo un chico que sacó 500? Un chico y una chica que sacaron 500. Bueno,
Esos chicos fueron cuando lo hicieron en pandemia. Y en pandemia la prueba IFES era de una sola sesión. Y eso es muy diferente, en serio. Es muy, pero muy diferente hacer una sola sesión que hacer dos sesiones. Entonces sí, por eso es que sacaron 500. ¿Sí? Es más fácil. Sacaron puntaje perfecto, pero una sola sesión. Eso es más relajado. Entonces sí. Porque, por ejemplo, en la segunda sesión te colocan inglés ya cuando tienes sueño, ya cuando tienes hambre, ya cuando tienes ganas de irte de ahí a dormir. Entonces sí, juega mucho esa parte. Entonces, bueno, para que no se lo olvide. Leamos esta pregunta de biología. Dice, en el laboratorio se toma una especie de alga, sus individuos se ubican en 4 acuarios y se aplica a cada uno de ellos un tratamiento para evaluar cuál es el nutriente que limita su crecimiento. Ok, fíjense, este es el objetivo. Este es el objetivo. Siempre, siempre resáltelo, ¿vale? Esto siempre es importante, lo que quieren hacer. El objetivo es ver cuál nutriente hace que su crecimiento se limite. Entonces, bueno, dice, se miden las unidades de fluorescencia presentes en la clorofila de estas poblaciones como indicador de su crecimiento. Ok, o sea que entre más fluorescencia tenga la de clorofila, pues, o sea, entre más intenso sea el color, mm, mayor es el crecimiento. La siguiente gráfica representa los resultados. Ok, bueno, ahí está. Dice, si las plantas presentan deficiencia de hierro, fósforo y magnesio, seguramente el suelo tiene un pH de... mm, ok, vale. Entonces, fíjate, están diciendo, si presentan deficiencia, o sea, que si no tienen hierro, o sea, si eliminamos el hierro, si eliminamos también el, el fósforo, si eliminamos el fósforo y también el magnesio, manganeso, sí, es diferente, el manganeso, ¿vale? Seguramente el suelo tiene un pH de... ok, vale. Entonces, fíjense, quitando el fósforo, el hierro y el manganeso, nos queda el nitrógeno. Uy, uy, están peleando. Bueno, queda el nitrógeno, queda el nitrógeno, azufre, y bueno, ya queda, sí, quedan esos dos, nitrógeno y azufre. Bien. Mm, Entonces, fíjense que seguramente el suelo, o sea, mirando el nitrógeno y el azufre, fíjense que está más cerca del 7, ¿sí? Porque miren que en los extremos, del lado de la acidez, no es muy fuerte. Fíjense que es muy delgadito, ¿sí? Es muy delgado. Quiere decir que por ahí no hay tantos datos o ahí no se concentran los datos. Entonces, sí, fíjate que ahí donde, cuando el pH es 7, ahí es donde está como el mayor crecimiento, ¿vale? Entonces, sí, ¿vale? Fíjense que sería la B. El suelo tiene un pH de 7, ¿ok? Bueno, el azufre, fíjense que em, el azufre también tiene un poquito de alcalinidad, pero el nitrógeno no. El nitrógeno no es ni alcalino, ni tampoco es ácido. Entonces, con el nitrógeno, el pH es neutro. Bien.
Neutro quiere decir que no está ni en ninguno de los dos extremos, no es ni alcalino ni ácido. Está en la mitad. Bien, está en la mitad. Bien. Siguiente. Dice, para mejorar la disponibilidad de azufre sin afectar negativamente la disponibilidad de hierro, un campesino debe cambiar el pH del suelo de... Ok, interesante pregunta. Vale, que entonces aquí nos tenemos que centrar es en el azufre, en el azufre y el hierro. Ok. Fíjense que son contrarios, ¿vale? Son contrarios porque fíjense que el azufre se va más por el lado de la alcalinidad y el hierro se va más por el lado de la acidez. Entonces, para mejorar la disponibilidad de azufre sin afectar negativamente la disponibilidad de hierro. Hmm, ok. Pasar de 4,5 a 6. A ver, miremos la A. De 4,5 pasarlo a 6. Hmm, Pues sí, puede ser, porque en 6, cuando el pH es 6, fíjense que ambos tienen como bastante, o sea, la línea es gruesa tanto en azufre como en hierro. Entonces, esa puede ser, la voy a dejar ahí mientras que veo las demás. ¿Sí? Por ejemplo, dice la B, de 7 a 4,5. No, ¿vale? No, porque en 4,5, ¿sí? Entre 4 y 5 es muy ácido, ¿sí? Es muy ácido, entonces no puedes tener azufre, ¿sí? Puedes tener hierro, pero no puedes tener azufre, entonces la B no puede ser, ¿ok? No puede ser. Sí, sonido del diano, sí. Sonido del diano de Minecraft. No, ¿Quién fue? ¿Quién dijo? Bueno, sí, yo a veces hago así es cuando la pregunta está muy buena. Bueno, ahí ya hasta me hacen bullying. Entonces, sí, fíjense, de 7 a 4,5 no puede ser porque es muy ácido, ¿vale? Entonces, no puedes tener azufre. Se supone que quieres es mejorar la disponibilidad de azufre. Y en 4,5 es muy ácido para el azufre, entonces no puede ser. Miren lo que dice la D, de 8,5 a 9,5. Eso es muy alcalino, ¿sí? Eso es muy alcalino, entonces puedes tener azufre, pero no puedes tener hierro. O sea, si lo pasas a 9,5, fíjense que no se puede tener mucho hierro, ¿vale? No se puede tener mucho hierro. Azufre sí, pero hierro no, entonces no puede ser, ¿vale? Porque la línea es muy delgadita ahí del lado de la alcalinidad. Y lo mismo en la C, fíjate. 8,5 es muy alcalino, entonces no puedes tener hierro. Puedes tener mucho azufre, pero no puedes tener hierro. Entonces, sí, te toca tenerlo ahí como que en la mitad. Sí, te toca tenerlo ahí cerquita al 7, cerquita del neutro. Sí, y ya. Fíjate que era como analizar bien la gráfica. Sí. Fíjense que ahí en 6 la línea es gruesa tanto en azufre como en hierro. Entonces en 6 es un buen pH para tener a ambos. Ahí sobreviven ambas sustancias. Muy bien, interesante. Me gustó esta pregunta. Sí, muy bien. Vale, veamos otra de biología que me mandaron. Porque sí, biología, uno se confía, uno piensa, no, biología es pura cosa, pero no. Biología también se puede complicar mucho.
A ver, la 9. Ok, ya sé. Sí, este es el tema favorito de María. Mitosis y meiosis. Vale, ¿cómo es esta? Sí, este es un claro ejemplo de que para biología también hay que tener técnica, ¿sí? Para biología hay que tener técnica, si no, es fácil. Hay preguntas que te pueden ponchar fácilmente. Ok. Mm, de la 9 a la 12. Ok. Mire lo que dice. En el laboratorio se encuentran tres tipos de células pertenecientes a organismos pluricelulares. Al analizarlas con el microscopio, se registran los siguientes hallazgos. Ok. Ya saben que esto yo no lo mido ahora, yo no lo leo ahora, yo lo leo después. Porque fíjense que cuando te dan una tabla, casi siempre te preguntan es por algo específico, no te toca, no tienes que analizar todo de un solo. Primero lee la pregunta y después sí analizan lo que te pidan. Entonces dice la pregunta. Según las características X de las células X, Y, Z, estas podrían pertenecer respectivamente a los reinos. Hmm, Oye, otra vez. Bueno, sí, una pregunta muy buena. Vale, entonces fíjense. Célula X dice número de cromosomas 40, pared celular ausente. Bien. Célula Y ausente y célula Z presente. Ok. Entonces la célula Z ya podemos saber que es vegetal, ¿sí? Porque la célula vegetal es la que presenta pared celular. Eso es algo que toca saberlo, ¿sí? Toca saberlo, ¿sí? Entonces ya con eso se descarta la A y la B, ¿vale? Porque cuando en primaria, como les digo, esto es de primaria, cuando nos ponen a dibujar o a hacer la maqueta de las células, ahí es donde uno se da cuenta de que la vegetal tiene pared celular y la animal no tiene pared celular. Entonces sí, sí ven. Eso es de primaria, pero pues sí, te lo pueden preguntar en el ICFES, ya cuando se te ha olvidado todo eso. Entonces, si la célula vegetal tiene pared celular, ¿sí? Que es como una membrana, pero es como una protección extra, ¿sí? Parecido a la membrana. Y bueno, clorofila, ausente, ausente. Ok, fíjense, también, eso también nos confirma que la Z es vegetal, porque la clorofila es la que le da, es la que le da el color verde a las hojas, ¿sí? Entonces, sí, clorofila también ayuda a hacer la fotosíntesis. Entonces, sí, fíjate, Z es vegetal, sin ninguna duda. Entonces, bueno, tipo de célula según la cantidad de cromosomas. Fíjate, diploide, haploide, diploide. Ok. Hmm, Vale, miren lo que dice. Diploide. Di viene de dos. Ok, entonces se representa así, dos n. Y haploide sí quiere decir N. O sea que solamente tiene una. Ok. Solamente tiene una información de un progenitor. Ok. Ah, no, ya se puede resolver. Pensé que iba a ser más difícil, ¿no? Ya se puede responder, ¿sí? Porque fíjense que la C dice vegetal y vegetal. Y no puede ser vegetal, ¿sí? Fíjense. Ya me iba a complicar innecesariamente. Ya, aquí ya se sabe. Ok. Entonces, sí, ese es un consejo que les iba a dar. Lean bien para que aprovechen cualquier cosa para descartar. Fíjense, yo no había terminado de leer y entonces ya me iba a complicar por no haber leído todo. Entonces, si lean todos, aprovechen cualquier oportunidad para descartar, ¿sí? Entonces, fíjate, la X, la Y no puede ser vegetal
Bueno, no es vegetal porque no tiene clorofila ni pared celular. Dice que es ausente, entonces, no puede ser vegetal. Porque la célula vegetal sí debe tener eh, pared celular y clorofila. Ya, casi, ya me iba a complicar. Eso de 2N es complicadito, pero no, fíjate, no tocaba saberlo. Bien. Entonces, fíjate, te dan esa información de que es diploide, haploide, pero no la necesitas. ¿Sí? Para esta pregunta, al menos no la necesitas. Con leer bien, ¿sí? Ya se descartaban todas. Sí, esto es intuición, ¿vale? Eso es intuición. Práctica, tener mucha práctica y ya lo demás sale solo. Ok. Dice, al analizar las características se puede afirmar que las células X y Y. Ok, vale. A ver, dice, X, Y y Z presentan la misma resistencia a aumentar de tamaño. No creo que eso. Dice, X y Y son heterótrofas porque crecen del pigmento clorofila. No, porque esto se descarta, ¿vale? Porque X y Y no tienen clorofila, ¿sí? X y Y no tienen clorofila. Dice la C. Y y X presentan la misma cantidad de información genética. Y X presentan la misma cantidad de información genética. No, no, eso se puede descartar porque fíjate que Y tiene 20 cromosomas y X tiene 40. Aunque bueno, sí. Ahora les voy a explicar por qué sí puede ser. ¿Sí? Bueno, la voy a dejar ahí. Voy a seguir leyendo. Dice, X y Z elaboran su propio alimento porque hacen fotosíntesis. No, porque X no tiene clorofila, ¿sí? Para hacer fotosíntesis necesita la clorofila, entonces no se puede, ¿bien? No se puede, mm, no se puede, sí, no puede hacer fotosíntesis, ¿vale? La X no tiene clorofila. Ok, perfecto. Bueno, y también se podría descartar la A fácilmente porque fíjate que en la tabla no tenemos nada que nos hable del tamaño, ¿sí? O sea, no tenemos nada de información sobre el tamaño, entonces, sí, se puede descartar fácilmente, ¿vale? Aquí solamente tenemos el número de cromosomas, pared, clorofila y tipo de célula. No tenemos nada sobre la resistencia al tamaño, ¿sí? No tenemos, entonces no se puede afirmar. No podemos afirmar cuál crece más rápido que la otra, ¿sí? No tenemos esa información. Y ya, queda la C. Solamente haciéndola con lectura, ¿sí? Pero eso es cierto porque fíjate que diploide quiere decir que tiene 2N, ¿vale? 2N quiere decir que tiene información del padre y de la madre, ¿sí? Eso significa diploide, tiene dos, como que el doble de información genética, porque una es del padre y otra es de la madre. Y haploide es N, ¿sí? Haploide es N porque solamente tiene información de un solo progenitor, ¿vale? Entonces, ambas tienen la misma cantidad de información genética. La única diferencia es que diploide es que tiene información de ambos padres, ¿sí? Y haploide solamente tiene información de uno, pero pues si tú lo multiplicas por dos te da la misma cantidad de información genética. O si lo divides te da la información, la misma cantidad de información genética. La única diferencia es que diploide es de ambos padres, pero el resultado, la descendencia, los hijos van a tener
la misma cantidad de información genética, ¿sí? Por eso es que es la C. Tienen la misma cantidad de información genética, solamente que una es diploide y una es haploide. Bien. Y miren lo que pasa. Repasemos eso un poquito. Diploide quiere decir que tiene información de los dos padres, ¿ok? Información genética de ambos padres, ¿ok? De ambos progenitores, se llaman progenitores, ¿sí? Porque no solamente con humanos, ¿ok? Y haploide quiere decir que tiene solamente información de un solo progenitor, sí, de un solo padre. Bien. Entonces, por ejemplo, las células diploide son las células, se llaman células somáticas, ¿ok? Células somáticas, o sea, células de la piel, mm, sí, piel, cabello, ojos, todas las células, ¿ok? Por eso es que nos parecemos a nuestros padres, ¿sí? Por eso es que si tú no te pareces a tus padres, ahí como que toca hacer prueba de ADN, ¿verdad? Para confirmar. Es por eso que nos parecemos, porque se supone que tú tienes información de tu padre y de tu madre, ¿sí? Por eso es que las células de nuestra piel, de nuestro cabello, de nuestros ojos, de nuestros órganos en general, son son diploides, ¿vale? Por eso es que nos parecemos a ellos, porque su información genética se combinó, ¿ok? En cambio, las que son haploides son las células sexuales, ¿ok? Son las células, estas son las únicas en los humanos. En los humanos son las únicas que son haploides, ¿ok? Estas son los espermatozoides y el óvulo, ¿bien? Los óvulos. Esas son las células que, por ejemplo, uy, estoy escribiendo súper mal hoy. Los espermatozoides solamente tienen información tuya, ¿sí? Los óvulos solamente tienen información de la mujer. Eso no, los óvulos no tienen información como combinada, ¿sí? Entonces, sí, esa es la diferencia, ¿vale? Esa es la diferencia. Bien. Y bueno, eso es como un repaso ahí de lo que son eso. Porque miren lo que dice ahora. Según el número de cromosomas, se puede afirmar que las células, ok, esto es lo que toca saber, por eso es que hay que saber esto, para saber si es mitosis o meiosis, ¿vale? Entonces, ¿cómo hay que hacer aquí? Nada, solamente hay que saber que las diploides se reproducen por medio de mitosis, ¿ok? Todas las células de nuestro cuerpo, de nuestra piel, todas esas se reproducen por mitosis, ¿sí? Y las haploides, que son las células sexuales, se reproducen por meiosis. Esa es la diferencia, ¿sí? Pero ambos son para que las células se reproduzcan, para que las células creen más y más células, ¿sí? Cuando tú te cortas, eso se forma como una costrica, ¿verdad? Bueno, esas son tus células reproduciéndose rápidamente por medio de mitosis. Y en el caso de los óvulos y los espermatozoides, esos se reproducen por meiosis, ¿sí? Pero ambos sirven para lo mismo, para que las células se reproduzcan, ¿sí? Son métodos de división celular. Básicamente lo que pasa es que la célula hace esto, ¿sí? Básicamente lo que hace es que una célula se divide, ¿vale? Se divide, ¿sí?
y forman, pues, así se reproduce, ¿vale? Esa es la mitosis. Es simplemente la célula dividiéndose. Bien. La mitosis y la meiosis es para esto mismo, para que la célula se divide y crea más células. ¿Ok? Entonces, bueno. La Z se genera por mitosis. Mm, La célula Z se por mitosis y la X por meiosis. No, la X no se reproduce por meiosis porque es diploide, ¿vale? Las diploides se reproducen por mitosis. Entonces, nada, solamente tocaba saber eso. Dice la Z por meiosis, no, porque es diploide, ¿vale? Es 2N. Las células diploides se reproducen por mitosis. La célula X se regeneró por mitosis, ¿sí? Y la Y por meiosis, ¿sí? Eso es correcto. Eso es correcto, porque las haploides se reproducen por meiosis, ¿vale? La X por meiosis, no, eso es incorrecto. Y ya, fíjense, era solamente tener esa técnica, tener como repasar eso. Saber que las diploides se reproducen por mitosis y las haploides por meiosis, y saber el ejemplo. Las diploides son todas nuestras células, ¿bien? Que tienen información tanto del padre como de la madre. Y las haploides son las que tienen información de un solo progenitor, ¿sí? En este caso, los espermatozoides y óvulos. Eso es todo lo que tocaba saber, ¿sí? Y ya, y eso es lo que toca practicar, ¿ok? Si ustedes quieren salir bien en la prueba ICFES, toca es tener esto. Mucha técnica, pero también la práctica, ¿vale? También la práctica con las preguntas. Porque puede que tú te sepas esto, pero si no sabes leer esta tabla, si no sabes interpretarla, pues no te va a servir el conocimiento. ¿Sí? Toca es mucha técnica y mucha práctica, mucha intuición. ¿Ok? ¿Alguna duda, chicos? Entonces sí, mitosis y meiosis son eh, métodos de división celular. ¿Sí? Simplemente como que relacionen mitosis, son las células diploides, las cuales son las células somáticas. ¿Sí? Somáticas son todas las células de nuestro cuerpo, exceptuando las sexuales. Ya, eso era todo. Bien, perfecto. Y ya, bueno, ya para terminar, hagamos unas más de física que quedaron sobrando y bueno, que se requería un poquito más de técnica también. Miren esta. Al analizar, analizar estos datos, una conclusión que el estudiante deberá reportar en el informe de laboratorio es, ok, aquí simplemente leer, ¿vale? Dice la A, el periodo del péndulo es directamente proporcional a la raíz cuadrada de su longitud. Ok, vale. El periodo es directamente proporcional a la raíz cuadrada. Directamente proporcional quiere decir que si una sube, la otra también sube. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir directamente proporcional. ¿Ok? Entonces, miren lo que pasa. Aquí se está aumentando la longitud está aumentando y el periodo, fíjense que también va aumentando, ¿verdad? También está aumentando, ¿sí? También está aumentando, pero no es la raíz cuadrada, ¿ok? No es la raíz cuadrada de 90. Bueno, yo no sé cuánto vale, pero no es uno, ¿ok?
Yo creo que en eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Raíz cuadrada de 160 no da 2,53. Entonces, fíjense que ahí hay un error, ¿vale? Hay un error en esa conclusión. No es directamente sí es directamente proporcional porque una aumenta y la otra también, pero no a la raíz cuadrada, ¿ok? No es a la raíz cuadrada. Dice la B, el periodo de oscilación es independiente del material. Pues eso no lo podemos decir porque aquí no estamos probando con diferentes materiales, ¿sí? Entonces no puede ser la B. Aquí el estudiante no está probando con diferentes materiales. Entonces no puede concluir eso, no puede concluir que no depende del material. La C dice, la frecuencia es directamente proporcional a la longitud e independiente de su periodo. Vale. Entonces, miren, la longitud aumenta y la frecuencia también aumenta, ¿sí? También aumenta, pero no es independiente de su periodo, ¿ok? Esto es algo que tocaba saber. La frecuencia no es independiente del periodo, ¿ok? De hecho, la frecuencia es igual a, bueno, ¿vale? Bueno, es al revés. La frecuencia es 1 sobre el periodo, o sea, la frecuencia es el inverso del periodo. Entonces, decir que son independientes, eso es incorrecto, ¿vale? La frecuencia sí depende del periodo. Bien, y bueno, entonces queda la D. El tiempo es independiente de su longitud. Mm, bueno, esto, mm, bueno, esto puede ser, porque fíjense que es el tiempo, ¿ok? El tiempo, fíjense que no cambia, ¿vale? El tiempo no cambia. Eso quiere decir que es independiente de la longitud, ¿ok? Eso quiere decir que es independiente de la longitud, entonces, nada, queda la D. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda o seguimos? Ahí vamos. Sí, uña, ¿cuál? Dime, Steven. No, ni una. Ok, vale. Una duda que yo haría, sí, o sea, si yo fuera estudiante, yo haría la siguiente duda. Profe, pero aquí dice que es el tiempo que gasta en hacer una oscilación. Y aquí dice tiempo solo. Eso no afecta. Hmm. Yo haría esa pregunta, ¿verdad? O sea, aquí dice que es tiempo. Y aquí el tiempo este no cambia. Pero aquí la opción de dice que es el tiempo, pero que gasta en hacer una oscilación. ¿Será que es igual o es diferente? Porque si es diferente, entonces de pronto no es la D. No, no notaron eso. Es igual, ¿no? No lo sé, tú dime. ¿Cómo así? Claro, una cosa es el tiempo y una cosa es el tiempo en hacer una sola oscilación. Bueno, esa sería la pregunta, ¿verdad? Esa es la pregunta. ¿Será que es igual o es diferente? Entonces, fíjense que sí, es diferente, chicos, ¿vale?
Este tiempo viene siendo el tiempo como que dura el experimento, ¿vale? Cuando tú sueltas el péndulo y dejas que oscile. Tú cuentas 60 segundos. Pero el tiempo que dura en hacer una sola oscilación, ¿sí? El tiempo que dura en hacer una sola oscilación es cuando va y viene. Eso es una oscilación, ¿vale? Por ejemplo, cuando está en uno, va a 2, 3 y se devuelve a uno. Eso es una oscilación, ¿vale? Entonces, eso es diferente, ¿verdad? Eso es diferente a lo que te están diciendo en la D. Entonces, sí, es diferente. El tiempo, este tiempo viene siendo el tiempo, pero que dura todas las oscilaciones, ¿sí? Este es el tiempo que dura que duró el experimento, ¿ok? El tiempo que gasta en hacer una sola oscilación es el periodo. Este es el tiempo que dura una oscilación. Bien, es el periodo. Vale, entonces fíjate que el tiempo que gasta en hacer una oscilación, que es el periodo, sí depende de la longitud, porque fíjense que si cambia, entonces la D es incorrecta, ¿vale? La D es incorrecta. Si ven lo fácil que es equivocarse. Ahí le acabo de hacer un ejemplo de lo fácil que es equivocarse en el ITFE, sí, y no te vas a dar cuenta, no te vas a dar cuenta, ¿sí? No te vas a dar cuenta. Simplemente leíste y ya, siguiente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta, pues tocaba recordar que el periodo, bueno, que se representa con la letra T, el periodo de un péndulo es 2pi raíz cuadrada de la longitud sobre la gravedad. Entonces, piense que sí, sí es directamente proporcional a la raíz cuadrada del, a la raíz cuadrada de la longitud. O sea, sí era la A. Solamente que, claro, no es exactamente pues porque toca multiplicarlo por 2pi y dividirlo sobre la gravedad, pero sí es directamente proporcional a la raíz cuadrada de su longitud. Entonces, fíjense, eso es lo difícil, chicos. Por eso es que cuando uno sale del ITFES, uno dice, uy, no, eso está fácil. Mínimo saco 400, mínimo, mínimo, porque todo eso me pareció fácil. Pero miren los errores que uno marca. Es muy, pero muy fácil equivocarse si no tienes la técnica y la intuición. Si no practicas, si no estudias todos los días, si no sacrificas en los fines de semana, va a ser muy fácil que te equivoques por falta de práctica y falta de técnica. Entonces no se les olvide. Hagan el simulacro para que practiquen, ¿sí? Y sigan asistiendo a las clases para que sigan aprendiendo temas y conceptos y estrategias. Es la única forma, ¿ok? Mucha técnica y mucha práctica. En fin, entonces ya saben, no se les olvide, no se les olvide lo fácil que es equivocarse. Hay es que practicar mucho. Eso es todo por hoy, ¿ok? ¿Alguna duda antes de terminar? Y pregunten, ¿ok? Pregunten, ¿sí? En serio, o sea, de pronto no conmigo, si están con otro profesor y ven algo raro, como les acabo de decir, profe, pero aquí está diciendo el tiempo en hacer una oscilación y usted está leyendo el tiempo, pero ese es el tiempo general. Pregunten en serio, ¿ok? Cuando vean algo raro, ya sea que yo esté haciendo algo raro o algún otro profesor esté haciendo algo raro, pregunten, o sea, cuestionenlo, no lo den por verdadero simplemente porque es el profesor. Ese es un buen aprendizaje, ¿sí? O sea, no creer todo simplemente porque lo dice el profesor.
sea, sí, cualquier cosa que vean raro, pregúntenlo, porque a lo mejor se está equivocando. A lo mejor yo esté cometiendo un error como lo acabo de cometer. Entonces, sí, no se les olvide eso. Ténganlo muy en cuenta. En fin, eso es todo por hoy. Eso es todo por hoy. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Mañana seguimos con más dudas y hacemos un énfasis en lectura crítica para lo de los sentidos globales, que vi que mucha gente lo necesita. Listo. Buen trabajo, ¿ok? Buen trabajo por haber asistido. Hasta mañana.